Renueva tu estilo de otoño en JCPenney. Descubre grandes ofertas en modelos versátiles que puedes combinar con piezas tuyas, como un blazer y pantalón de pierna ancha Worthington con tu blusa favorita, o un suavecito suéter St. John's Bay con tu camiseta preferida. Y combina una chaqueta Stafford con uno de los clásicos en tu closet. Con un par de piezas versátiles puedes crear múltiples looks únicos y extraordinarios. Eleva tu estilo de otoño y ahorra. JCPenney. Vale la pena. Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Qué es un punto de consolidación en cableado estructurado? Para comprender qué es un punto de consolidación, es muy importante que antes comprendas para qué sirve un panel de parcheo. Si no sabes qué es un panel de parcheo, te recomiendo que busques el audio que se llama ¿Qué es un panel de parcheo en cableado estructurado? Va a ser importante que lo conozcas antes para comprender qué es un punto de consolidación, básicamente porque un panel de parcheo es un punto de consolidación. Si vemos en un cableado estructurado, todo el cable parte de un origen, de lo que llamamos el site o cuarto de servidores, cuarto de cómputo, cuarto de telecomunicaciones, MDF, que sería el lugar principal de donde el cableado estructurado va a distribuirse. Entonces todo se concentra en ese único lugar y ahí es donde se remata el panel de parcheo. Y el otro extremo del cable de red, va a rematarse en el usuario final. Pero ¿qué sucede si el usuario final antes de llegar al usuario final, ponemos un panel de parcheo? La pregunta sería, ¿por qué hacer eso, no? Y la respuesta va encaminada a flexibilidad en el cableado estructurado. Cualquier punto de remate, llámese cuando se remata en el panel de parcheo del lado del cuarto de comunicaciones o MDF, cuando se remata ahí tenemos que destrenzar el cable, tenemos que eliminar el trenzado. Ese trenzado es muy importante para eliminar la interferencia que producen entre sí los cables. Como hemos explicado en otros audios, cualquier cable por el que hagas pasar una energía eléctrica, una corriente eléctrica, ese cable va a generar electromagnetismo y al generar esto puede ser capaz de inducir electricidad a otro cable que vaya cercano. Y hemos puesto el ejemplo de que esto así funcionan los detectores de metales. Un detector de metal es una bobina, es un cable en círculo por el que se hace pasar una corriente eléctrica y al mover ese cable, al mover el detector de metales, lo que va a hacer es inducir una corriente a través del electromagnetismo hacia cualquier otra cosa metálica. Y lo que va a hacer el detector de metales es ese cambio de corriente que también debe llevar un sensor que detecte ese cambio de corriente. Cuando ocurre ese cambio de que un metal le regresó a su vez una corriente eléctrica, lo va a detectar como que hay un metal abajo de esa superficie. Entonces, lo que debemos evitar en cableado estructurado es eliminar el trenzado, porque ese trenzado evita que se haga esa inducción entre los cables que van a través de la red. Necesitamos 8 cables de red porque por cada uno de esos, 8 alambres, por cada uno de esos va a ir cierta información. Cada uno tiene su utilidad dentro de la red Ethernet. Y lo que se busca es que entre esos cables no se induzcan unos a otros corrientes no deseadas, porque pues, una corriente no deseada puede hacer que la información se corrompa. Entonces no queremos que cuando se remate en el panel de parcheo eso genere una inducción. Y eso es inevitable al momento de rematar porque tienes que destrenzar el cable. Y también sucede lo mismo del lado del usuario. Tienes que destrenzar el cable para rematarlo, pero ahora en un jack, en una salida de datos, que es a donde se va a conectar, por ejemplo, un teléfono. Ahora ya no se usa tanto, pero podría ser una laptop o algún otro dispositivo que se conecte a la red, como podría ser un access point, un punto de acceso Wi-Fi.
Entonces, si queremos evitar que se destrense, ¿por qué meter otro punto de consolidación? O sea, ¿por qué querríamos tener otro panel de parcheo cercano al usuario? Si eso nada más nos va a afectar en inducciones, nos va a afectar en que se meta ruido a la transmisión. Bueno, está esto contemplado en el estándar, sí se pueden tener hasta 4 puntos de remate y está tolerado, la inducción que se mete es muy poca, es algo que puede ser permitido. Y la razón de existir de ese otro punto de remate, que puede ser un punto de consolidación cercano a los usuarios o cercano a una área, pues es flexibilidad, les decía. ¿Por qué flexibilidad? Porque imagínense que de pronto en una área de un establecimiento, en este momento van a poner, y nos ha sucedido personalmente, nos ha sucedido en la empresa, que se ponen en un call center, se van a poner 4 hileras de mesas con agentes que van a tener cada uno un teléfono IP. Y entonces en esas 4 hileras van a haber en cada hilera 10 personas. Entonces tú haces el cableado y todo lo haces llegar hacia esas posiciones, hacia esos muebles donde se van a conectar teléfonos IP. Pero el día de mañana nos dicen, ¿sabes qué? Quiero una fila más, así que muéveme a todos a la derecha y resulta que el cable ya no alcanza y entonces tienes que recablear. En esos escenarios es donde quieres un punto de consolidación para que tú llegues a una especie de panel en esa área que tendría que quedar en una caja, un registro en una caja que proteja ese rematado y que quede documentada que está esa caja. Tú rematas en ese panel intermedio y entonces si te dicen que el día de mañana ya no quieren que sea un call center, sino que quieren ahí meter una hilera de equipos sensores o vaya cualquier otra cosa y la distribución cambia, pues no tengas que hacer un recableado desde el origen, desde el site o MDF o cuarto de comunicaciones, sino que el recableado se haga solo en corto, desde el panel de parcheo, punto de consolidación que dejaste cerca del área de usuario final o del área donde se vayan a conectar más equipos. Y entonces ya solo rematas, ya solo vuelves a recablear desde ese punto hacia las posiciones finales y es un ahorro, obviamente, de costo, porque lo que se busca, obviamente, en un cableado estructurado es que una vez instalado no se toque eso. ¿Cómo evitas que se toque? Pues haciendo puntos de remate, donde sabes que en esos puntos de remate lo que sucede en medio no se va a tocar, nadie va a meter sus manos ahí y eso va a quedar al menos garantizado por unos 10, 15 años promedio, se llegan a garantizar hasta por 20 años si nadie toca eso, ¿no? Y del lado del usuario es muy fácil que estén manipulando la infraestructura, pero si tú pones ese punto de consolidación cercano a cada área, en donde va a haber muchas posiciones, pues entonces, si ocurren cambios a futuro, pues solo se hace el cableado desde el punto de consolidación hacia las posiciones finales, va a ser muy económico y va a permitir mucha flexibilidad. Entonces, por eso mencionaba, es muy importante saber qué es un panel de parcheo y ya sabiendo eso vas a comprender pues para qué sería un punto de consolidación que básicamente es un punto de remate adicional. Algo importante, los puntos de consolidación no son obligatorios y como les decía, en la medida de lo posible deberían de evitarse porque vamos a destrenzar un poco al momento de rematar. Pero es importante saber que son válidos, se permiten en cuanto al estándar y es algo que pues, está únicamente pensado para dar un grado adicional de flexibilidad en la infraestructura para futuros cambios. Otra cosa adicional, las limitaciones de cableado estructurado van a seguir siendo válidas con el punto de consolidación. ¿A qué me refiero con esto? Que sabemos que no deberíamos de tener una distancia máxima desde el equipo final hacia el equipo usuario. Por ejemplo, desde el switch que está en el cuarto de comunicaciones hasta el usuario, no debemos exceder 100 metros porque entonces quedaríamos fuera del estándar. En el punto de consolidación no se elimina eso porque básicamente sigue siendo un equipo pasivo que no tiene energía eléctrica, que no va a hacer una diferencia en el voltaje que se está manejando a través del cable. Y al no tener esa diferencia, porque un switch, pues si lo pones un switch en intermedio, sí vas a poder extender los 100 metros,
pero un punto de consolidación, al ser un panel de parcheo básicamente, donde vas a un punto de remate, donde vas a rematar, entonces no debemos de exceder los 100 metros. Es nada más cuidar eso, de que, voy a ser reiterativo, poner un punto de consolidación no elimina el que tengamos que tener los 100 metros desde el equipo activo A con el equipo activo B. Llámese el equipo activo A, un switch, un servidor, vaya, lo que sea, ¿no? Y del equipo B, pues una laptop, un punto de acceso Wi-Fi, cuidando esa distancia siempre de no exceder los 100 metros. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado. With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.